Claudio Sarmiento, agrónomo, docente de la Universidad Nacional de Villa María, que ya está en contacto con nosotros y le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Claudio, qué trabajito, ¿no? Detectar, relevar estos cultivos sin agroquímicos. Sí. Parece en principio que es importante que esté visibilizado, ¿no? Claro, claro, Porque si no es como que pareciera que las cosas se pueden hacer de una sola manera. exacto. Y hay mucho, hay muchas actividades. Nosotros relevamos en el departamento del Centro Sur de Córdoba. Uh-huh. Ya llevamos cerca de los 90 campos. Como vos decías, algunos grandes, el más grande tiene 4.200 hectáreas, y hay algunos muy chicos, de media hectárea, que Claro. son ya algunas particularidades como la lavanda, cultivos que no necesitan de más. Pero bueno, hay mucho, hay viñedos, hay agricultura, ganadería de todos los tipos, realmente hasta para los que trabajamos hace años en agricultura ecológica, es un número importante. Claro. Realmente hay 15.000 hectáreas relevadas. 15.000 hectáreas ya relevaron en la zona sur de la provincia de Córdoba, centro-sur. Claro, centro sur. Ahí, Digamos, de la ciudad de Córdoba hacia el sur. bien, bien. ¿Hay en nuestra zona, en Villa María? Sí, en Villa María hay mucho. Hay mucho. Hay 16 campos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Villa María. Bien. ¿Cómo es esta forma de hacer agricultura? ¿Qué es lo que debe tener para considerarse una agricultura orgánica? Libre de agroquímicos. Sí, mira, hace muchos años que trabajamos en esto nosotros. Yo soy ingeniero agrónomo, soy docente de la Universidad de Villa María y también de la Universidad de Río Cuarto. Conozco bien la zona. Y te diré que técnicamente se resuelve, no digo fácil, pero tampoco es tan complicado. ¿Sí? Uh-huh. Te diría que lo más difícil es la cuestión humana. Claro, convencer a un productor que se puede hacerlo de otra manera. En general yo trabajo al revés, trabajo con gente que nos viene a buscar, que ya por algún motivo claro. en la vida se enteró de que esto existe y nos busca. Claro. Porque es muy difícil convencer a alguien de algo que no quiere hacer, medio perder un poco el tiempo. Claro. Pero bueno, hay gente que eso lo hemos investigado en otros trabajos, que llega a enterarse de esto por otro lado, a lo mejor por cuestiones de la vida que tienen que ver con la alimentación, o con algún problema de salud, o por los hijos a veces, que en la escuela o en el secundario les enseñan estas cosas, y bueno, tienen mucha capacidad de insistir los hijos. Sí. Entonces a veces los padres se entusiasman, y realmente cuando ven, los cambios técnicos no son tan difíciles, pero bueno, es hacer una actividad con un manejo diferente, no es cambiar de actividad. El que hace, no sé, soja, maíz y trigo puede hacer soja, maíz y trigo, solo tiene que cambiar la forma de hacer. Por ejemplo, para que me ayude a entender, ¿cómo reemplaza el fertilizante, el agroquímico, el herbicida? ¿Cómo hace para no aplicar ese tipo de agroquímicos y, bueno, tener rendimiento? Dale, mira, para hacerlo muy sencillo, y no es sencillo, ¿no? Pero bueno, hay dos herramientas que tenemos: sí. El diseño y el manejo. Bien. En cuanto a la fertilidad de los suelos, que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, tenemos unos grandes aliados que son los animales. Ajá. Desgraciadamente, si uno piensa en los campos de la región tiempo atrás, había mucha más ganadería que la que hay ahora. Claro. Cada vaca, por ejemplo, aporta 4.000 kilos de estiércol por año. Los campos regionales podemos manejar a 2 vacas por hectárea, por ejemplo. Entonces sería 8.000 kilos de estiércol bovino, por ejemplo, por hectárea por año. Y eso, lo ves de los años, suma mucho. O sea que
que bien manejado no deberíamos tener problemas de fertilidad. Bien, bien. Después hay, por ejemplo, hay muchos nutrientes del suelo que están, pero la planta no lo puede tomar, porque que lo pueda tomar es un proceso biológico. Tienen que ponerla en disponibilidad a una serie de seres vivos como lombrices o algunos microorganismos. Entonces nosotros tratamos de que esos seres vivos estén. Ya con el hecho de no aplicarles agroquímicos uno no los mata, entonces hay más disponibilidad de nutrientes en el suelo, que están en el suelo, pero tienen que estar solubles además. Y bueno, y con las otras cuestiones como las malezas o los insectos plagas, hay formas con el diseño y con el manejo del campo. Tenés desde herramientas mecánicas para desmalezar, no las viejas, las que usaban nuestros abuelos, sino que hay toda una generación nueva de herramientas que tienen un impacto ambiental bajo o nulo y que están pensadas para eso. Y también, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, hemos perdido la idea de que los animales son herbívoros, los que usamos en el campo, las vacas, las ovejas, las cabras, y pueden contribuir a eso. La vaca se come todo. Si uno maneja las cargas animales, por ejemplo, y nosotros le llamamos la presión de pastoreo, que es el tiempo de ocupación y la carga que tiene cada parcela. Es decir, a veces ajustando cuestiones de manejo se pueden lograr esas respuestas. Bien. Y bueno, requiere planificación, no es tan sencillo, o sea, requiere manejo, presencia humana y planificación. Bien. Pero los resultados son buenos, eso es muy bueno. Ninguno de estos campos que relevamos, que vamos por los 90 ya, lo hace porque por un hobby, sino que viven de eso todos y viven de eso porque les va bien. Eso le iba a preguntar, económicamente, ¿es viable? Mira, no solo que es viable, sino que las cuentas que sacamos nosotros que es más viable. O sea, pues son campos muy baratos. Al no gastar, no gastan en fertilizantes, no gastan en agroquímicos, que eso está todo en dólares, no gastan en semillas. Por ahí la gente que escucha no sabe de campo, pero sembrar una hectárea de campo hoy es carísimo, es una fortuna lo que ponen nuestros productores, que bueno, a ver, los han ido llevando hacia ese lado, no es que sí, un gran negocio mundial. Es lo que se hace, pero hoy sembrar una hectárea de maíz te sale $200 solo en semilla, solo comprar la bolsita de semilla, que es una bolsa de 20 kilos, son $200 en una hectárea. Imagínate sembrar 500 hectáreas, más el herbicida, más el fertilizante. Estamos hablando a veces de que se van los costos a $400 por hectárea. Es una locura. Bueno, nosotros nos evitamos gran parte de esos costos y los rendimientos son bastante buenos. Digamos, incluso podés hasta resignar algo de rendimiento, siendo que los costos son mucho más baratos. Y cuando sacas la cuenta, salís ganando. Claro, la ecuación... Esa es la cuenta que hemos sacado nosotros. Claro, la ecuación costo-beneficio termina siendo más favorable para el productor al disminuir mucho los costos. Sí, y más estable también, porque, a ver, ponele que vos pusiste $400 en una hectárea o que pusiste 100. Hiciste un sistema como el nuestro y gastaste 100 en vez de 400, que es más o menos la cuenta que sacamos. Y te cae un granizo. Si pusiste 100 te lleva $100, ahora si pusiste 400 te lleva 400 por hectárea. Entonces son sistemas mucho menos riesgosos, mucho más estables. Donde la mayoría de los productores lo que nos cuentan, luego de hacer los cambios, esto es decir, antes vivía en el banco, y ahora el alivio que sienten por haber dejado un poco es esa trampa, ¿no? El productor agropecuario es una persona que invierte mucho, que sufre mucho porque está expuesto a situaciones que él no maneja, la lluvia, la sequía, los precios del mercado. El año pasado nuestros productores tramberos tenían muy buenos precios, hoy el escenario no es ese, por ejemplo, y son variables que ellos no manejan. Entonces, todas estas técnicas que nosotros tratamos de que se conozcan, creemos que además le dan autonomía al productor. Lo hemos visto a campo, ¿no? Pasan de sistemas caros a sistemas baratos y eso te da un margen de maniobra completamente distinto. Claro. ¿Mejora las posibilidades de mercado vender, por ejemplo, en mercados que están vedados para quienes usan agroquímicos, como el de Europa?
No, no, depende de lo que hagas. Mira, Ajá, Europa no tiene prohibidos los productos que usan agroquímicos. Em, sí tiene algunas restricciones a algunos agroquímicos que acá usamos y ellos no. claro, Pero en general podemos vender a Europa, se vende, pero lo que te da la agricultura orgánica, por ejemplo, es un mercado diferenciado. O sea, hay gente que busca comer alimentos claro, orgánicos y que si eso se puede hacer mediante una certificación, por ejemplo. O claro. certificas tu producto y logras juntar volumen como para exportar, ahí le sacas un precio bastante diferente, Bien. mejor. Y por otro lado, hay un mercado interno, no de soja ni de maíz, pero sí, por ejemplo, de algunos productos como la miel, como algunos productos hortícolas, como la papa, Claro. eh, que esos te los sacan de las manos. Nos quedamos sin siempre. Por ejemplo, la harina de trigo agroecológica llega un momento en que en el país no hay más. O Mira, sea, si se sembrara más trigo agroecológico, se vendería todo también, porque no nos es suficiente. Y no es tan difícil hacerlo el trigo. Es un cultivo, por ejemplo, que es de otoño, invierno, primavera, le decimos nosotros, pero no convive con nuestras malezas más complicadas que están en el verano. claro. Entonces, es fácil, digo, nada es fácil en la agricultura, pero no es tan distinto de lograrlo como usando agroquímicos. Bien. Entonces, bueno, ahí habría un nicho con el cual, haciendo un proceso sencillo, que es una molienda, que en Villa María, por ejemplo, se hacía, podés pasarlo a harina y eso, la diferencia es el día y la noche. Vender harina agroecológica o grano de trigo es muchísima la diferencia. ¿Cuánto? Entonces, bueno, son todas variantes Claro. Que hacen están. rentable, Bueno, ni hablar de lo saludable, ni hablar del cuidado a nuestra tierra, pero también entiendo que un productor se ocupe de que sea rentable. Así que cierra por todos lados esta propuesta. Relevaron 90 campos. sí, está abierto el mapa. O sea, Sí, claro, el libro que sacamos es, bueno, en determinado momento dijimos, bueno, publicamos esto, claro. pero seguimos sumando campos. ¿Cuántas Estamos hectáreas? arriba de las 15.000 hectáreas y los 90 campos. 15.000 hectáreas. Y siguen adelante, seguramente en algún momento terminarán de relevar la provincia de Córdoba. Pero la noticia es que hay 15.000 hectáreas de campo en la provincia de Córdoba que tienen cultivos libres de agroquímicos. Sí, en el Eh, centro sur de Córdoba, digamos. Ahora Centros. estamos articulando con la Universidad Nacional de Córdoba para hacer con ellos ya el relevamiento del norte de Claro. Córdoba. Bien. Eh, Ahí van Claudio, a colaborar más gente, ¿dónde te sí. formaste vos como ingeniero agrónomo? En Río Cuarto. En Río Cuarto. Me Sí, sí. imagino, si bien creo que los planes están cambiando, que te habrás formado con lo tradicional, hay que echar este líquido en esta época, bueno, aprender todo de estos agroquímicos. ¿Cuándo decidiste cambiar el rumbo? Y fue todo un proceso. Yo me formé, como decís vos, completamente con la otra línea que nunca me convenció. Siempre me Ajá. sentí extraño. Nunca apliqué un agroquímico, por ejemplo, nunca. Ah, mira. Y Cuando es un bueno, negocio fácil para un agrónomo recién recibido, ahí está, viste el negocio, es empezar con los hay un gran agroquímicos. negocio, pero también uno es consciente cuando Claro, estudia del peligro que hay detrás de todo eso y de la masividad sobre todo, porque, a ver, una cosa es usar eventualmente un producto que, bueno, está dentro de las posibilidades, son herramientas. claro, Yo no veo un gran problema con que se usen eventualmente. El tema es que no los usamos eventualmente. Cuando yo empecé a estudiar, se usaban en el país 30 millones de litros de agroquímicos por año. ¿Sí? Estamos arriba de los 600 millones ya. O sea, es algo que todos los años se usa más y más y más. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuándo vamos a parar? claro, Y pareciera que nunca, y que cada año más, y no hay forma de que el ambiente resuelva esa cantidad de tóxicos que estamos tirando claro. todos los años. Y bueno, yo sentí que
no podía ser la única opción técnica que manejáramos. Y entonces, bueno, me fui educando un poco en esto por fuera de la universidad, porque ya había el movimiento orgánico que existía hace un tiempo, la agroecología todavía no se llamaba así. Yo me recibí en el año 98, yo tengo 53 años, y bueno, no se hablaba mucho de esto en las universidades. Ahora sí, por ejemplo, yo lo enseño en Villa María, claro, y en Río Cuarto. Y hay otros colegas también, y ya hay otra conversación en el agro, no es más el planteo de hace 20 años, ya está la agricultura regenerativa, lo orgánico, lo agroecológico, lo biodinámico, ya han llegado, hay los renovadores al campo, si bien todavía no es masivo, pero se habla de otras cosas, hay insumos biológicos, por ejemplo, hay insecticidas biológicos que no son tóxicos y que uno los puede comprar y que los hace la misma empresa que hace los otros. Y bueno, pero uno puede acceder a eso, comprarlo y usarlo. Y cuando yo empecé a trabajar no estaban, había que hacer muchos preparados artesanales, caseros. Pero bueno, se fue abriendo esta posibilidad, y las generaciones nuevas son más sensibles en cuanto a su mirada hacia el ambiente y bueno, eso también creo que va llegando a la agricultura y en cierta forma ya esos debates plantean otro escenario. Ahora bien, tenemos un gran problema en el país, que es que el 70% de nuestras tierras no las trabaja el dueño, sino que están en alquiler. Claro. Que muy pocas empresas manejan la mayoría de la agricultura, sobre todo en algunas regiones del país, y que está muy tercerizado. Hoy hay 3 labores que son las principales, que son la siembra, la pulverización y la cosecha, ¿no? La siembra y la pulverización, un 70% de esas labores están tercerizadas, o sea, lo hace un tercero, no lo hace ni el dueño del campo ni el que le alquila al dueño del campo, lo hace otro. Y la cosecha un 90%, o sea, es muy difícil con una estructura así salirse del piloto automático, porque todo está tercerizado. Nadie conoce en profundidad lo que está pasando en el campo. Es más, si topas con dueños que no saben ni dónde está el campo, porque son ya tercera generación de productores que vienen en el alquiler y simplemente cobran el cheque a fin de mes. Claro. Y bueno, es medio difícil, porque esto requiere el diseño agroecológico o orgánico, requiere plantar árboles, manejar la biodiversidad, incorporar ganadería. La ganadería requiere infraestructura, corrales, aguadas, inversiones. Y bueno, nos topamos a veces con eso, ¿no? Decir, ¿qué hacemos con la tierra alquilada? En contratos que son en alquileres a menos de un año. Claro, claro. Entonces Claudio, son problemas estructurales, ¿no? Claudio Sarmiento, qué lindo que es conocer esto y está bueno difundirlo para saber que hay otro camino, no el que viene tradicionalmente utilizando la agricultura, no tradicionalmente, que viene utilizando la agricultura en nuestro país. Así que muchas gracias por hacerlo y también por contarlo. Que tenga un lindo día, Claudio. Bueno, dale, gracias a ustedes por llamar. Gracias, chao.